Tenemos aquí a Beni preparando ya parte de la comida para este mediodía en la concentración de tamborileros en Collao. ¿Qué más vas a preparar, Beni? Pues tenemos magro en salsa, un consomé y patatas para acompañar con el magro. Los suyos son más chicos que los suyos, ¿no? Hombre, es el tétalo, depende cómo es el tétalo de la... ¿Qué hago para que... ¿Ha hecho para acá o cómo? Pensé que venía también a ver de arriba. Vale. Arrancamos primero con las materias primas, decidimos cuánta cantidad vamos a hacer y después, pues dependiendo de que las hagamos más chicas o más grandes o tal, pues otras más, otras menos, ¿no? Y a partir de ahí, respetándola, se puede modificar. Si te queda un poco jugoso, puedes quitar harina, echar un poquito más de aceite. Si se hacen pruebas, lo recomendable es no modificar dos ingredientes en la misma prueba, hacer la prueba igual, todo igual. De esa forma, que te quedan igual de duros, pues a lo mejor tienes que quitar más harina, ¿vale? Que te quedan blandos, ya no eres capaz de manejarlo en la sartén, ya has pasado quitando harina. Que consideras que no es el concepto de la harina, son muchas cosas a tener en cuenta, pero bueno, si consideras que no es la harina, que te falta jugosidad porque no tienes suficiente aceite, échale un poquito más de aceite, pero en la prueba que hagas quitando harina, no añadas aceite, porque no vas a saber cuál es lo que te funciona. No me gusta cómo quedan porque le da muchísimo sabor. Con el aceite de oliva. Con el aceite de oliva. Y para usar un aceite suave, que suelen ser aceites muy refinados de oliva, prefiero hacer girasol, para empezar más económico, menos sabroso. ¿Que quieres echar un poquito de oliva porque te gusta el sabor del aceite de oliva? Si son 750 de aceite, le echas 500 de girasol y 250 de oliva. Bueno, pues aquí estamos empezando a mezclar, integrar la harina con la ralladura de naranja, los huevos, el zumo de naranja y el aceite, y ahora ya incorporando la harina y el impulsor para hacer una riquísima rosquilla o huesillo de la vera, ¿vale? Oye, una pregunta. ¿Hay gente que le echa aguardiente también a los...? Sí. El aguardiente actúa como un sustituto del impulsor, porque al tener alcohol y entrar en contacto con el calor del aceite, ese alcohol evapora y genera burbujitas para que se hinche. Entonces puedes cortar impulsor y meterle un poquito de aguardiente, ¿verdad? ¿Ah, sí? De hecho, quienes no usan huevo, lo que suelen hacer es usar aguardiente o otro tipo de sustituto. Al no echar huevo tienes que echar un aglutinante. ¿Qué aglutinante puedes echar? Pues cualquier espesante de los que hay, coma Santana o coma Guas, o sea, Santana, coma Guas, cola pescado. Se pueden usar muchísimos aglutinantes que sustituyen a los cristales de azúcar. A la hora de freírlo, esos cristales se van a tostar mucho, se van a tomar muy deprisa y va a conllevar que los huesillos van a quedar, las costillas van a quedar con un tono muy oscuro. Le echa azúcar glass en vez de cristales. Con azúcar glass no hay cristales, ¿no? Sí, pero si tenemos líquido, tenemos una masa que lleva líquido, ¿por qué usar azúcar glass, azúcar impalpable que se llama? Yo con los líquidos puedo disolver el azúcar. Bien, un razonamiento muy lógico. Por ejemplo, un mantecao. Un mantecao que no lleve líquido. ¿Vale? Un mantecao saltado, llevadito. Como no vamos a tener líquido, solamente grasa, el azúcar no la vamos a disolver con ningún líquido. La tenemos que disolver únicamente
A ver, después de un primer reposo, luego un batido otra vez. ¿Vale? Reposo de 5 segundos. Tengo que esperar a yo hacer una masa grande. Eso lo haces para que no se pegue, ¿no? Tatuaje permanente. Sí, y gratis, ¿no? Bueno, luego te cobro butano, ¿eh? Así, encima. Hombre, claro. ¿Pero qué lo está pasando con el trapo? Ah. Necesito una espumadera, por favor. Fíjate lo grande que están estos. Ya. Qué bien huele. Te lo estás perdiendo. ¿Te han llevado la otra? Voy, vengo, a ver. ¿Qué quieres? ¿La otra espumadera? Sí, porque la sujeta no se me patina. Si me están viendo, las estoy hundiendo permanentemente, porque cuando se quedan hundidas es cuando yo sé, por experiencia, por práctica, que están bien. Ya voy teniendo por ahí pajaritos. Ahora lo correcto es que tuviera un colador, que tengo por ahí, pero está sucio. Opa. ¿Qué quieres, Brenda? No lo vamos a hacer porque, bueno, son la levadurina. La de clasificante, la levadura. Si es agua No me digas tú que no parece una auténtica Tienes que croqueta. quitar Totalmente. De pollo. Qué rica. Esas son cocinas que se aprenden como lo piden. Vaya. 2 euros, ¿verdad, Valentín? 3. ¿O te quedas con ella? A la una. Qué bonita.